Estamos de regreso en este espacio Metro por el canal del Sol y a través de nuestras plataformas digitales en vivo a todo el país y al mundo donde nos sintonizan en este momento. Recuerden, señores, que Orto Implante ya abrió su local en Santiago. Mírenlo ahí, Orto Implante Platinum, para las personas que les gustan una clínica de categoría, ¿verdad? Con todos los equipos modernos. Estamos en Santiago, en los jardines metropolitanos. Orto Implante Platinum y el Anillo Liquor Store ya también está abierto desde las 9 de la mañana. O sea que ya usted sabe que si usted quiere arrancar temprano, ahora que está anunciando agua, mucha agua, arranque temprano. El Anillo Liquor Store, la autopista de San Isidro. Ahí lo tiene usted todo. Vamos entonces a dar la bienvenida, como decía en la introducción, a un invitado de lujo que nos honra con su presencia siempre que los invitamos. Está con nosotros Max Puig. ¿Cómo se llama el partido? Es para afuera que van. Es para afuera que van. Buenos días, ¿cómo está, Max? Bienvenido. Buenos días, Héctor. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí en Metro por Metro. Y aprovecho también para saludar a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Claro que sí. Cuénteme, ¿cómo está su partido? Bueno, estamos trabajando, estamos cumpliendo con la nueva legislación. Hay que recordar que toda la legislación electoral y de partidos ha sido modificada recientemente en el país y eso obliga a todas las organizaciones políticas a ponerse al día, sí, a cumplir con toda una serie de requisitos que antes no existían y que esa ley tiene toda una serie de plazos. O sea que estamos dando cumplimiento a todos esos procesos. Recientemente el presidente de la República hizo una locución donde, sin decirlo directamente, explícitamente, pues desistió de sus aspiraciones a continuar. ¿Cómo ve usted ese discurso? Yo pienso que ese discurso del presidente de la República produjo cambios importantes en el panorama político, porque casi desde el inicio mismo de del segundo mandato del presidente Medina, comenzaron a manifestarse toda una serie de opiniones en el sentido de que él debía optar por un tercer periodo. Y se puede decir que la vida política dominicana de los últimos 3 años ha estado marcada por esa intención, diríamos. Intención que fue más lejos de la intención, porque realmente se dieron toda una serie de pasos para adelantar esa iniciativa. Sin embargo, por toda una serie de factores diversos que confluyeron, el presidente Medina tuvo que renunciar a esa intención o a ese propósito. Ha habido una oposición importante dentro de su propio partido, una oposición de parte de los partidos de la oposición, de parte de la sociedad, de parte de muchas organizaciones sociales, de la ciudadanía. En las encuestas fue creciendo el rechazo a la reelección. Primero estaba en un 60 y pico por ciento y llegó a cerca de un 80%. Es decir, que en vez de disminuir el rechazo, es decir, fue aumentando y finalmente se manifestó también un rechazo externo. Y yo pienso que ese conjunto de factores lo llevó a renunciar a ese propósito. Y me da la impresión de que, bueno, primero por la forma en que se expresó el presidente Medina, que se veía ostensiblemente contrariado, molesto, se notó que él estaba diciendo algo que él no quería decir, pero que finalmente... mucha gente se estaba preocado, que se veía preocupado. Se notaba muy, muy preocupado y finalmente lo dijo, que no iba a persistir en esa vía. Y lo que yo observo y hemos analizado en la Alianza por la Democracia es que el presidente Medina no tenía un plan B. Él pensaba que iba.
sí, que lo iba a conseguir. que lo iba a conseguir. Y a último momento ese conjunto de factores produjo esa convergencia. No hay que olvidar que esta segunda reelección se estaba produciendo en un contexto distinto a la primera. En el primer mandato, el presidente Medina casi no había tenido oposición, había tenido una oposición muy condescendiente, logró pasar mediante un golpe rápido la reforma constitucional. Consiguió el apoyo. Sí, pero ahora no, porque ahora hay que recordar que su propia elección fue muy puesta en entredicho. La mayor parte de los partidos de la oposición no reconoció las elecciones como legítimas, como elecciones limpias. Después vino la confesión de Odebrecht, vinieron las manifestaciones ciudadanas propiciadas por Marcha Verde. Es decir, que este segundo mandato ha sido un mandato muy distinto al primero. Ha habido mucho rechazo. ¿Qué ha pasado con la Marcha Verde? Como que siento que ha mermado, no sé. Sí, porque estos son movimientos que tienen esas características, es decir, que se dan en el momento. Pero lo importante en este caso es que este segundo mandato del presidente Medina ha sido muy convulso, ha tenido mucha oposición política, ciudadana, muchas denuncias de corrupción, ha habido casos muy graves y sin embargo parece que él tenía ese propósito, estaba muy determinado, pero este conjunto de factores, incluso esta convergencia de factores externos e internos hizo que finalmente él desistiera. Pero todo lo que estamos observando nos indica que él no tenía un plan B. Que lo que está pasando ahora es reflejo de eso, que él no estaba preparado ni anímica ni políticamente a estas circunstancias. Todo rodeaba a él. Sí, todo estaba centrado en él. Y por eso es que ahora mismo no saben a quién van a poner, que si este, que si aquel. Entonces, su discurso también supuestamente era un discurso de distensión, pero fue un discurso también muy agresivo hacia adentro de su partido. Sí. Fue un discurso hasta cierto punto que demostraba mucha, no solamente mucho dolor, él se manifestó como dolido, pero también se manifestó agresivo, en el sentido de yo he recibido un golpe y yo voy a golpear también. Ni tú ni yo. Y sí, pero eso ha creado una situación muy nueva porque se nota que no se sabe a quién van a escoger. Y lo principal, uno de los elementos fundamentales en un proceso electoral, es el conocimiento del candidato, saber quién es el candidato. Y hoy día, obviamente, el danielismo no sabe quién va a ser su candidato, lo que lo coloca en desventaja. Es decir, es una situación muy especial. Y también se nota que hay un cierto combate en retirada. Me explico. El ejército, el presidente Medina recibió un golpe, es decir, fue derrotado. En realidad, eso es una derrota política. El presidente Medina fue derrotado, no se puede representar. Pero dice el expresidente Hipólito Mejía, el presidente del Partido Reformista, Kiki Antún, que ellos están dispuestos a legislar y apoyar que fuera restablecido para el próximo 24. Eso me parece a mí parte de un combate de retirada. Es decir, el ejército político del presidente Medina ha sido derrotado, se está retirando. En ese caso, el ejército político, en este caso. Sí. O sea, lo primero que tiene que hacer ese ejército que está en retirada es conservar su cohesión, evitar que se disperse, evitar que haya deserciones, porque en una situación así hay muchos soldados que pueden desertar y pasar a otro bando. Entonces, su principal objetivo es mantener esa cohesión, pero a medida que se van retirando también van combatiendo. Y esta idea de sacar de nuevo el proyecto de la reelección, es decir, otra modificación constitucional, o sea, eso de hacer una serie de reformas. La unificación de las elecciones, que pero en realidad es eso. Es decir, en realidad es la unificación de las elecciones con toda una serie de otros pretextos, porque usted no puede hacer una reforma constitucional de envergadura sin haber producido un debate nacional, producir un consenso, y hoy día obviamente no hay condiciones para producir ese debate, cuando aquí el sistema político se está preparando para un acontecimiento nuevo como son las primarias, para las elecciones de febrero, para las elecciones de mayo. ¿Cómo se le ocurre a usted
pretender realizar una reforma constitucional de amplio espectro en un contexto así. No es posible. Entonces, eso en realidad es parte de lo que yo llamo ese combate de retirada, y se ve que no son manifestaciones casuales, producto del azar. Se nota que hay una acción concertada porque lo que dice el expresidente Mejía es prácticamente un calco, es una copia de lo que había dicho el Partido Reformista, y ayer el presidente del Partido Revolucionario Dominicano se adhiere a esa idea. Entonces, no es casual que esos tres sectores políticos hayan pensado la misma cosa. Como una coincidencia. No, es demasiada coincidencia. Obviamente es un plan concertado, hay un plan, pero es un plan improvisado, producto de que no había plan B. Entonces están tratando de ver cómo hacen, pero indiscutiblemente, hay una situación de dispersión. Por eso es que el presidente de la República recibe empresarios, es decir, para mostrar que él está fuerte, que él tiene el control, que él sigue, pero de que ha recibido una derrota importante, y eso abre una nueva situación política en el país. Usted fue aliado en una ocasión, su partido Alianza por la Democracia, con el PLD. ¿Usted no tiene miras para las próximas elecciones, algún tipo de alianza con el PLD, con el PRM, con el Partido Reformista? ¿Qué está haciendo su partido sobre esa situación? Como decía, se crea una nueva situación política. Y esto hace que las elecciones del año que viene sean las menos previsibles de los últimos 20 años. Porque no se sabe quién puede ser el presidente. Aquí eso no está claro, aquí no se sabe, porque en las últimas elecciones así bien competitivas fueron las del 96, pero en el 2000 se sabía que iba a ganar el presidente Mejía. En el 2004 se sabía que iba a ganar el presidente Fernández. En el 2008 se sabía que iba a ganar el presidente Fernández. En el 2012 ahí hubo un poco de duda, sí, pero al final ya se vio que iba a ganar el presidente Medina. En el 2016 también. Ahora no se sabe. Es más, no se sabe ni siquiera son los candidatos. Ni siquiera se sabe quiénes son los candidatos. Ni siquiera se sabe en base a qué leyes se van a hacer las elecciones. ¿Por qué? Porque todavía no se sabía en base a qué constitución se iban a hacer las elecciones. Sí. Se pensó que eso ya quedó resuelto, pero todavía están hablando de modificar la constitución antes de las elecciones. O sea que no se sabe todavía con qué constitución se van a hacer. Las leyes de partido y de régimen electoral están plagadas de artículos inconstitucionales que han sido objetados por partidos políticos y por instituciones de la sociedad civil ante el Tribunal Constitucional en acciones directas de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre muchas de estas instancias, lo que quiere decir que no se sabe bien con qué leyes es que se van a hacer las elecciones. Y la Junta Central Electoral también ha emitido resoluciones que también han sido objetadas ante las altas cortes. No se sabe si se van a mantener. Resultado, no se sabe quiénes van a ser los candidatos, no se sabe con qué constitución, no se sabe con qué leyes, no se sabe con qué reglamentos. Entonces, realmente... Pero don Max, usted no me contestó mi pregunta. Pero se la contesto. Lo de los aliados. Se la contesto con mucho gusto. Si usted tiene algún tipo de pensar, si piensa volver al PLD, si va con el PRM, si su partido va solo. Eso a la gente yo sé que le interesa. Bien. Bueno, en primer lugar, aquí hay muchos partidos que solamente ven su vida política o su futuro adhiriéndose. Aliados. Ese no es el caso de la Alianza por la Democracia. Cuando consideramos que debimos hacer una alianza, la hicimos. Cuando consideramos que debíamos retirarnos del gobierno, nos retiramos. En 2012 la APD presentó un candidato presidencial, que me tocó a mí asumir esa responsabilidad. En el 2016 fuimos solos también, designamos a una persona externa a la APD, Minuto Avares Mirabal. Y ahora nosotros... Pero eso es importante, ahora. Sí, ahora nosotros hemos establecido un acuerdo con un conjunto de fuerzas políticas para establecer candidaturas comunes a nivel municipal y legislativo. Esos partidos con los que hemos hecho ese acuerdo son el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Toro, Dominicanos por el Cambio, Frente Amplio, Alianza País, Opción Democrática y la propia Alianza por la Democracia. La idea, el propósito, el acuerdo de esta coalición, esta unidad municipal
esta unidad municipal, yo llamaría unidad nacional, unidad municipal popular, de este conjunto de fuerzas, la idea es presentar candidaturas comunes en los 158 municipios del país. Y eso, y también candidaturas legislativas, y eso le abre... Antes de que usted siga, ¿apoyaría esa coalición de partidos a Manuel Jiménez para alcalde de Santo Domingo Este? Es posible, pero el problema es que no sabemos si va a ser candidato tampoco, porque él se ha inscrito en el PRM, tiene que participar en unas primarias, y la ley electoral es una ley que tiene muchos entuertos, y la ley precisa que los partidos deben aliarse antes de saber cuáles van a ser los candidatos. Es decir, son alianzas ciegas. Sí. Si la APD se va a aliar con el partido A o con el partido B, se alía con ese partido independientemente de quién sea el candidato de ese partido. Y eso es muy peligroso. Claro. Eso es muy peligroso. El caso es que estas 6 fuerzas políticas estamos preparando las candidaturas para los 158 municipios del país y los 230 y tantos distritos municipales, y también estamos haciendo el cuadro para esas candidaturas legislativas. Eso es bueno para la democracia dominicana, eso es bueno para la ciudadanía, que va a tener más opciones. Sí. Que va a tener más opciones, porque hay muchas personas que se han mantenido al margen de las organizaciones políticas, que gozan del aprecio de su colectividad, de su comunidad, tienen una excelente hoja de servicios, son reconocidos como personas muy valiosas. Todas esas personas van a tener la posibilidad de presentar su nombre para optar en posiciones municipales o legislativas, al margen de estas fuerzas políticas tradicionales que están todas en crisis. Es decir, porque si algo está claro en la vida política dominicana de hoy, es la crisis que ha afectado a los llamados grandes partidos. El partido de gobierno específicamente hoy atraviesa por una dificultad muy grande. Es decir, una división. Bueno, oficialmente no está dividido, pero se nota que hay 2 partidos dentro de uno. Es decir, uno mayoritario y uno minoritario. Bueno, eso es lo que ellos dicen. Sí, pero hay 2 partidos dentro de uno. Hay 2 partidos que gobernaron anteriormente, que son el PRD y el Partido Reformista, que las crisis sucesivas los han menguado. Y en el propio partido principal de la oposición también se manifiestan posiciones encontradas que a veces resultan difíciles de entender. Ahí también hay como 2 partidos. Un lado de Luis, un lado de Hipólito. Se notan posiciones encontradas y a veces uno no entiende bien el sentido de algunas de esas posiciones. Y dígame, usted me habló ya de las congresuales y municipales, y para las presidenciales del 20, ¿qué piensa Alianza por la Democracia? No hemos tomado decisión porque estos 6 partidos que nos estamos reuniendo para que ya hemos decidido esta unidad municipal nacional, esta unidad municipal popular, tenemos pendiente ese tema, está sobre la mesa. Y todavía no hay una decisión. Sobre eso no hay una decisión, pero tenemos que decidir en los próximos días porque la ley tiene plazos fatales. Que hay que... Sin saber quién es el candidato, hay que decir, vamos a apoyar a tal partido. O nosotros mismos, nosotros 6, llevar un candidato o una candidata. Porque la nueva situación que se ha creado abre un juego político nuevo. Sí. Abre una situación nueva. Entonces, son 6 partidos muy buenos. Y llegó un momento en que una nueva generación política tiene que pasar a jugar roles importantes. Sangre nueva. Bueno, habría que ver. Eso es lo que está la bandera del presidente ahora. Sí, pero ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo joven? Decía José Ingenieros que jóvenes son los que no tienen compromiso con el pasado. Y hay muchos llamados nuevos que están muy comprometidos con el pasado. Muy comprometidos. Que no pueden optar. Bueno, podrán optar, pero son personas jóvenes que tienen enfoques viejos. Entonces, aquí lo importante, aquí yo creo que lo importante no es la juventud biológica, sino el carácter renovador, ¿verdad?, de las ideas. Aquí no es tanto gente nueva lo que necesitamos, sino ideas nuevas. ¿Y cómo ve usted la economía del país?
Cada vez que el gobernador habla, dice que hay un crecimiento de un 7%, de un 6%. ¿Cuál es su percepción? Bueno, hay una situación preocupante. Y esa situación preocupante en este momento, bueno, también es mundial. La economía de Estados Unidos ha flaqueado en el último trimestre. Estados Unidos va a tener en el año 2019 un récord, una deuda récord a nivel histórico. Hasta ahora le había ido relativamente bien en la economía al presidente Trump, pero empezó a flaquear. Pero la vinculación de la economía dominicana es tan grande con la vinculación de los Estados Unidos que lo que se ha dicho, ¿verdad?, es que cuando la economía de Estados Unidos estornuda, la economía dominicana le da una pulmonía. Sí. O sea, porque la vinculación es muy, muy directa. Nuestro principal socio. Y la economía dominicana está empezando a flaquear, por eso se han tomado una serie de medidas para reactivar, pero las señales no son buenas, sobre todo cuando se sabe que la economía dominicana ha venido funcionando también por medios artificiales. Mucha deuda y también mucho dinero de procedencia desconocida. Y ahora mismo a nivel internacional hay un esfuerzo para que todo eso se controle más. Entonces, esos mayores controles, ese agotamiento de las posibilidades de endeudamiento, son señales a las que hay que ponerle atención. Todavía no se ha encendido la luz roja, pero ya el semáforo se puso en amarillo. Entonces, hay que poner atención. ¿Cómo está la deuda del país? Dice que este país todavía tiene mucha capacidad de endeudamiento. No, porque el endeudamiento no simplemente hay que verlo en función de cuánto uno debe, sino cuánto de lo que a mí me ingresa está comprometido con el pago de las deudas que yo tengo. Porque si yo debo 1 millón de pesos, ¿verdad? Y yo gano mensualmente 300,000 pesos, yo puedo hacer un abono sustancial y yo no tengo problema. Sí. Pero si yo tengo una deuda de 1 millón de pesos y yo gano 30,000 pesos, bueno, entonces ya mi capacidad de pago es muy limitada. Y lo que está pasando con la economía dominicana es eso, que ya el Estado dominicano ya debe, la economía dominicana ya debe el equivalente a más de la mitad del Producto Interior Bruto de la República Dominicana, y lo que eso implica como obligaciones de pago para amortizar esa deuda y para pagar los intereses, ya está resultando una carga muy onerosa para la economía del país. O sea que estamos entrando realmente en la zona de peligro. Entonces, cuando se dan esas incertidumbres políticas como las que se están dando ahora y la economía está entrando en la zona de peligro, eso agrava la situación económica, porque las personas que disponen de recursos, de capitales que pueden invertir, también se retraen, o sea, se cuidan, ¿verdad? Son prudentes, y eso puede afectar la misma situación. Desde ya se puede prever otra cosa, que el próximo gobierno dominicano va a ser un gobierno más débil que todos los gobiernos anteriores. Por las deudas. No solo por las deudas, por los apremios económicos, pero también por el hecho de que la política, a nivel político, el país va a estar más fracturado. Desde el año 2006, el partido que controla el gobierno controla de manera absoluta las cámaras. Sí. Por eso pudo modificar la Constitución 2 veces, por eso pudo tomar el control de las altas cortes. Pero lo que se anuncia aquí no es eso. Independientemente de quién sea el presidente de la República, ese presidente no va a tener el poder que han tenido los últimos presidentes de la República Dominicana. Va a ser un gobierno más débil en una situación de restricción económica. ¿Cómo te ves a eso hay que ponerle mucha atención. Los arrastres de los senadores a diputados, diputados a senadores, el arrastre también de alcaldes a concejales, que son los regidores. Bueno, ¿le conviene a ustedes los arrastres? El tema es qué dice la Constitución.
La Constitución dice que no debe haber arrastre. Sin embargo, se ha mantenido el arrastre. Y entonces ahora cuando le preguntaron a la Junta Central Electoral, que dijeron que aplicara la ley, él dice, bueno, la vamos a aplicar de este lado y no la vamos a aplicar de este lado. Es como si yo dijera, va a llover hoy, y dice, bueno, pues por este lado parece que va a llover y de este lado parece que no va a llover. Pero una Junta Central Electoral no puede hacer eso. Y lo que ha hecho es que ha tomado una decisión con la que no se ha estado de acuerdo y ahora quien tiene que decidir es el Tribunal Constitucional. Porque ¿cómo es posible que la ley diga dos cosas distintas? De que aquí sí va el arrastre y aquí no. Cuando la Constitución dice que no. Es decir, que el voto es directo. Es decir, la Constitución es clara. Pero eso no lo vio la Junta Central Electoral. No se dieron cuenta. Yo lo veo muy claro. Bueno, la mayoría de los juristas lo ven muy claro. Pero la Junta Central Electoral no lo percibió así. ¿Y qué buscarían con eso? Porque 26 provincias no hay arrastre y 6 provincias sí tienen el arrastre. Pero las 6 que tienen el arrastre tienen más diputados que las otras. Entonces las 6 tienen 100 y pico de diputados. ¿Y a quién favorece eso? Al gobierno. Al gobierno. ¿A que eso fue pensado por ahí? Ah, sí. Porque esas leyes, ese nuevo sistema electoral, esa ley de régimen electoral, esa ley de partidos, en realidad tienen toda una serie de disposiciones que han sido establecidas para favorecer determinados intereses. Es decir, en realidad es una ley hecha para que los que mandan puedan seguir mandando, para decirlo de manera más clara y llana. Muy directa, sí. Entonces, mire, nos quedan pocos minutos ya del programa. Es bueno que usted le dé un mensaje a sus seguidores, a los que todavía no están inscritos en el partido, a los que todavía no lo siguen, para que motívenlo para que lo sigan, para que el partido siga creciendo. Lo que yo quisiera es hacer una reflexión general acerca de la evolución de la sociedad dominicana en estos últimos años, 50 años. Aquí se dice que bueno, que tal partido, que tal otro partido, que tal presidente. Pero lo que hay que ver es cuál ha sido la evolución general del país. El país ha crecido económicamente. Pero esa riqueza que se ha generado en base a ese crecimiento se ha concentrado en pocas manos. Nosotros hemos estado regidos por un modelo de organización económica, social y política que permite la generación de riquezas, pero concentra esas riquezas y reproduce la pobreza. Un país que ha crecido más de un 5% promedio durante más de 50 años y sin embargo la mitad de la población de ese país no tiene agua de llave dentro de su vivienda, porque según las estadísticas la mitad de los hogares dominicanos no tiene agua de llave dentro de la vivienda. Yo pregunto, ¿una persona que no tiene agua de llave dentro de la vivienda es rica o es pobre? ¿Es pobre, su pobreza? Pero la mitad de la gente en este país, entonces dice, no, la pobreza disminuyó, pero la mitad de la gente no tiene agua de llave dentro de su casa. Y el país ha crecido, pero la riqueza que se ha generado se ha concentrado en pocos. Sí, es decir, un país donde los ricos se han hecho más ricos y los pobres se han mantenido en la pobreza o son más pobres. Entonces, a eso es que hay que ponerle atención. Es decir, ese modelo económico, ese modelo social, eso es lo que hay que, no diría yo cambiar, eso es lo que hay que transformar. Porque cuando se dice un cambio, ¿qué es? ¿Un cambio de qué? Un cambio de partido, un cambio de cara, un cambio de presidente, un cambio de senador. No, lo que hay que cambiar es ese modelo. Eso es lo que hay que transformar. Lo que aquí hay que parar es eso, un país donde la gente se esfuerza, donde la gente trabaja. Es decir, porque a veces la gente dice, no, es que la gente no trabaja. No, es que la gente no tiene cómo trabajar. No hay manera, el esfuerzo está ahí, la disposición está ahí. Entonces, el mensaje de la Alianza por la Democracia es esa. Nosotros lo que queremos es transformar ese modelo, o sea, transformar esa realidad. Es decir, para que realmente la gente pueda vivir de manera decente con el fruto o producto de su esfuerzo, de su trabajo. Qué bien. Entonces, gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que ahora en el transcurso de la pre-campaña y la campaña usted pueda estar con nosotros más adelante para seguir hablando y nos vaya diciendo cómo van los partidos, cómo van los precandidatos, ya si tienen los nombres y esas cosas, porque eso es importante. Claro que sí. Bueno, señores, hemos llegado al final de este interesante conversatorio con uno de los grandes políticos que tenemos aquí en la República Dominicana, es el señor Max Puig, presidente
de la Alianza por la Democrática y ex candidato presidencial por el partido. Mañana estaremos de vuelta con ustedes en este espacio Metro por Metro por este Canal del Sol.